En Venezuela, la violencia digital ejercida por el Estado ha llegado hasta el lugar más íntimo: las aplicaciones de mensajería y las redes sociales. Las mismas que se usan para hablar con la mamá, con los hermanos, con las tías, con los amigos, con los vecinos. Lauriani Cedeño, una adolescente de 17 años, fue detenida el 14 de agosto de 2024, 2 semanas después de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Al momento de su detención, Lauriani sufrió un colapso nervioso y fue llevada a un hospital en Carúpano, ciudad donde vive. Estando hospitalizada, la procesaron judicialmente a distancia por el delito de instigación al odio y terrorismo. ¿Por qué detuvieron a Lauriani? Por un mensaje de WhatsApp. Su mensaje criticaba los resultados de las elecciones en las que fue proclamado ganador Nicolás Maduro sin pruebas que lo sustentaran. Según la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, una funcionaria chavista la delató en la policía. Lauriani estuvo presa 3 meses y fue liberada como parte de un conjunto de liberaciones masivas postelectorales. Un poco después, en octubre, detuvieron a Osmari Sánchez por enviar mensajes de WhatsApp que supuestamente incitaban al odio. En ese momento, Osmari estaba embarazada, sufría de hipertensión, infección urinaria y fiebre. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas de protección y fue puesta en libertad. En agosto del año pasado, 40 organizaciones venezolanas de derechos humanos firmaron una carta abierta en la que exponían que, en Venezuela, la violencia política estaba siendo posibilitada gracias a la tecnología. Ese es el tema central de este episodio. ¿Quieres escuchar a Venezuela con nosotras? Bienvenido. Me liberé de WhatsApp. WhatsApp pa'l carajo. Familia venezolana, juventud venezolana, hombres y mujeres patriotas. ¿Quieren paz? Elimine el WhatsApp, porque el WhatsApp le entregó la lista de toda Venezuela al narcotráfico colombiano, al imperialismo tecnológico, para que atacara y volviera loca a la familia venezolana. El 6 de agosto de 2024, en un histriónico momento en televisión nacional, Maduro eliminó en vivo la aplicación de WhatsApp de su celular y luego invitó a los venezolanos a hacer lo mismo. Esta acusación pública generó una cadena de terror y persecución en la que destacan casos como los de Lauriani y Osmari, y que no se ha detenido hasta hoy. Elon Musk, vamos a darnos. Pero vente para acá, en el poliedro, tú y yo. Maduro no solo ha roto relaciones con WhatsApp. En ese mismo periodo, anunció que X, antes Twitter, estaría bloqueada por 10 días en Venezuela hasta que Elon Musk, su propietario, presentara una documentación al gobierno. Musk, más ocupado en convertirse en la dupla más poderosa de Donald Trump, nunca entregó nada, y han pasado 6 meses desde que X está bloqueado en Venezuela. Para usarlo, hay que instalar VPNs a los que la mayoría de la población no tienen fácil acceso por el estado de sus teléfonos, por la mala calidad del internet y el costo de los planes de datos. Recientemente también se han reportado bloqueos a TikTok. Bueno, me acabo de enterar que han bloqueado TikTok en Venezuela. Todo el mundo sabía que iba a pasar eso. Vayan a descargar VPN. Estoy cansado de que cada vez que me quiera meter en una red social tengo que hacer 1000 cosas. Yo no quiero estar abriendo otra aplicación para poder entrar a ver lo que yo quiero. Todas estas medidas son parte de un esfuerzo deliberado para censurar y violentar a la población. El debate político, debilitado por el arresto de líderes de oposición o el paso a la clandestinidad de muchos, dejó de ser un susurro después del bloqueo de X, un espacio que solía ser de efervescencia durante los eventos electorales en Venezuela y durante las oleadas de protestas antigubernamentales. Adrián González, de Cazadores de Fake News, una organización venezolana que investiga conversaciones digitales, explica que después de las elecciones, canales de Telegram a donde solo el gobierno de Maduro había migrado, no solo eran informativos, sino que se usaron para perseguir a disidentes. Había algo que nos llamó mucho la atención, que era la creación de grupos de Telegram en los cuales circulaban carteles de se busca de personas normales y corrientes a los cuales estaban acusándolos de ser terroristas. Ciertamente habían conatos de violencia, habían problemas de violencia, pero la gran mayoría de las protestas eran pacíficas, ¿ok? Entonces, en esos grupos de Telegram se metían en el mismo saco a personas que estaban protestando pacíficamente, personas que estaban protestando violentamente, periodistas e incluso niños. Sin embargo, a posteriori, nos dimos cuenta que esos grupos de Telegram en los cuales se estaban compartiendo esos contenidos de delaciones tenían un vínculo directo
con la División de Asuntos Especiales de la Policía Nacional Bolivariana. El verdadero motivo de estos ataques a plataformas digitales podría ser que las redes sociales y las aplicaciones de mensajería se habían convertido en el espacio para divulgar las protestas y para la organización de los comandos de la oposición. ¿Recuerdan? Los mismos que recabaron y protegieron más del 80% de las actas electorales que daban como ganador a Edmundo González Urrutia. Aunque el cierre de medios y los ataques a la libertad de expresión tienen origen en la ambición de Chávez de crear una hegemonía comunicacional, con Maduro se han sofisticado los métodos usando medidas de vigilancia y censura digital para provocar el miedo generalizado. La llamada Ley contra el Odio ha sido uno de los instrumentos más utilizados. Carlos Correa, director de la organización Espacio Público. Las mismas políticas restrictivas que se aplicaron para los medios masivos o de comunicación tradicionales se están utilizando también para las redes sociales, pero especialmente para los usuarios de las redes sociales. Se intenta atemorizar o tratar de infundir miedo para que no se difunda ese tipo de información. La censura es la antesala del miedo. No saber qué sucede o cuándo pasará algo que impacte mi vida, carecer de referencias, de contrastes. Son situaciones que dejan espacio para los discursos polarizantes, para las noticias falsas, para la desconfianza y para la falta de contraloría ciudadana. Los gobiernos autoritarios diseñan estas maniobras para quebrar el tejido social de confianza necesario que sostiene a las democracias. 78% de personas entrevistadas por la coalición Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento siente miedo de pasar por un retén policial y 77% evita, por temor, colocar contenido político en sus redes sociales. Y no es gratuito. En Caracas y en otras ciudades se repite, sobre todo después de las elecciones, la misma historia. Policías y militares detienen a la gente en retenes y usan el buscador de las aplicaciones para encontrar palabras que ellos consideren problemáticas y criminalizar conversaciones privadas. Un mensaje encontrado en esas búsquedas puede ser motivo de prisión y muchas veces de extorsión. Prácticas como estas son comunes en otros países con gobiernos autoritarios, como el caso de Cuba, un aliado histórico del gobierno de Hugo Chávez y del de Maduro. Hablamos con una experta en seguridad digital de este país, cuya identidad no revelamos por su propia seguridad. El gobierno cubano podemos decir que vigila constantemente a las personas y las vigila constantemente de manera física, pero también en el mundo digital. Vigilan las redes sociales de las personas y en Cuba, por tú publicar en redes sociales algo que no le gusta al gobierno, pudieras ir hasta preso. Así que imagínate hasta qué grado llega la represión, la vigilancia en Cuba. En Venezuela, el temor no solo lo aplican funcionarios policiales, ni tampoco tiene uniforme. Es más doméstico y a veces toca a tu puerta para pedirte una taza de azúcar. Es tan así que el gobierno venezolano convirtió una aplicación diseñada para denunciar fallas en los servicios públicos en una vía de delación para los opositores. Se llamaba Ven App. En el mismo menú en el que podías informar sobre fallas en el servicio de agua, por ejemplo, había un botón para delatar a esa persona que estuviera protestando o siendo crítico del gobierno. Diosdado Cabello, militar, ministro de Interior y Justicia y número 2 del gobierno, reconoció el uso de información recibida por VENAP para la persecución. Dijo que en base a esto se toman acciones directas, quirúrgicas. Tan quirúrgica como la respuesta del gobierno cada vez que un evento movilizador pone en riesgo su narrativa. Andrés Aspurua, del observatorio Ve Sin Filtro, lleva este registro. Cada vez que hay momentos donde hay tensión política, donde hay protestas, donde el gobierno se siente intimidado de alguna manera por la información que se está siendo publicada en Internet o por la acción que puedan tener los ciudadanos que se organizan a través de Internet, la censura en Internet aumenta de manera drástica. Dependiendo del momento, la censura va enfocada principalmente a ONGs, está enfocada principalmente a los medios de comunicación, que como ya dijimos, prácticamente todo el ecosistema de medios independientes del país está bloqueado. La página web de prácticamente todos los medios es inaccesible desde los principales proveedores de Internet, pero también se bloquean plataformas de comunicación y plataformas de redes sociales. Febrero de 2025 cerró con 12 periodistas detenidos, muchos ya condenados por terrorismo e incitación al odio y sin derecho a defensa privada. Además,
según la organización Ve Sin Filtro, 62 páginas web de medios independientes y 41 de organizaciones de derechos humanos están bloqueadas por operadoras tanto públicas como privadas. Un estilo de violencia que no es solo exclusivo de Venezuela. La violencia digital en Cuba podemos decir que se manifiesta de diferentes formas, pero todas ellas van enfocadas principalmente en restringir el acceso a la información. Esto es clave para el gobierno cubano y controlar a las personas que son vistas como una amenaza para la seguridad del Estado. El gobierno cubano puede que no invierta mucho en salud, en educación, pero ¿en qué invierte? En la seguridad del Estado. Para enfrentar la censura oficial, los periodistas venezolanos decidieron hace un buen rato funcionar en alianza. La competencia natural del periodismo se convirtió en reportajes a 4 manos, firmas compartidas y confianza plena. El 29 de julio, el día después de las controvertidas elecciones, esta vocación se expandió en una red de 14 medios y verificadores de noticias falsas para cubrir de forma segura las protestas y hacer investigaciones sobre los resultados de los comicios. De esta alianza nació la Operación Retweet, un modelo innovador en el que 2 avatares, llamados La Chama y el Pana, narran los hallazgos de esta red de medios. Hola chamos, estamos de vuelta con otro episodio de Operación Retweet. Recuerden que aunque nosotros no somos reales, nuestros contenidos sí lo son y provienen de medios con información verificada que participan de las iniciativas Venezuela Vota y La Hora de Venezuela. Así se sostiene, en medio de las amenazas, el sustrato de resistencia dentro de Venezuela. Albo Rodríguez, periodista de La Vida de Nos, recuerda que a pesar del esfuerzo gubernamental de que los venezolanos se delataran entre sí, eso no ocurrió de forma masiva. Los autoritarismos tienen sus antídotos naturales en las sociedades. Pueden pretender lo que sea, pero tenemos unos antídotos naturales en la cultura venezolana y en la sociedad venezolana, en la cultura democrática venezolana y en la sociedad venezolana, que creo que nos ha hecho un poco como poder sortear eso que hubiese sido muy aplastante. Hoy, todavía mucha gente en Venezuela vacía sus chats de WhatsApp antes de salir a la calle. Crean perfiles alternativos en sus teléfonos o borran cualquier contenido político. Pero aun cuando las tecnologías sigan siendo usadas al servicio de los gobiernos autoritarios y en detrimento de nuestros derechos digitales, los movimientos disidentes existen y seguirán existiendo en todos los espacios. Porque hay forma. Siempre hay forma. Este es un podcast producido por luchadoras, construido de la mano de Claudia Lizardo. Escritura, Claudia Lizardo con el apoyo de periodistas venezolanos que hoy no pueden decir su nombre para cuidar su seguridad. Edición de audio, Bartolomé Chanona. Narrativa gráfica, Mesli Sánchez. Estrategia digital, Raquel Hernández y Paola Camarena. Coordinación, Itzel Plasencia. Narrado por Claudia Lizardo. Para informarte sobre lo que pasa en Venezuela, puedes seguir a El Pitazo, Crónica 1, Efecto Cocuyo, La Vida de Nos, El Bus TV, Provea, El Foro Penal, Espacio Público y muchos más.